Imagínate esto. El aire del noroeste del Pacífico era fresco, con el aroma a pino húmedo y la brisa marina de la costa cercana. Para Hux, un seal retirado de la marina que había pasado 2 décadas operando en las sombras más volátiles del mundo, este silencio se suponía que era su medicina. Caminaba por los senderos escarpados con un ritmo rítmico y mesurado, sus botas crujiendo suavemente sobre las agujas caídas. A su lado, moviéndose con una gracia fluida y depredadora, estaba Bear. El pastor belga Malinois era más que una mascota. Era un K9 multiusos retirado que había salvado la vida de Hux en las montañas de Afganistán más veces de las que las medallas en el pecho de Hux podían contar. Juntos, eran dos guerreros que intentaban aprender a existir en un mundo que no intentaba matarlos. Al doblar una curva que conducía a un popular mirador, el denso bosque se abrió para revelar una impresionante maravilla arquitectónica. Una capilla de cristal y piedra pálida, junto a un acantilado, se alzaba precariamente sobre las agitadas aguas grises del Pacífico. Era un lugar diseñado para cuentos de hadas, para el tipo de felices para siempre que Hux rara vez había visto en su profesión. Hoy, los terrenos de la capilla estaban llenos de vida. Un ensayo de boda estaba en pleno apogeo, envuelto en seda blanca y costosos arreglos florales que parecían contrastar con la crudeza del paisaje natural. Hux solía evitar las multitudes, pero Bear se detuvo en seco. Las orejas del perro se adelantaron y su cuerpo se tensó formando una rígida línea de músculos. Emitió una vibración más que un sonido, un zumbido gutural bajo en lo profundo de su pecho que Hux reconoció al instante. Era la postura de alerta de Bear. En el servicio, significaba un artefacto explosivo improvisado o una emboscada. Aquí, Hux no estaba seguro de qué significaba, pero confiaba más en el instinto del perro que en sus propios ojos. Hux se colocó detrás de un cedro macizo, sacando unos binoculares compactos que siempre llevaba consigo. Empezó a escudriñar la escena, no como un excursionista, sino como un operador de reconocimiento. El centro del ensayo era una mujer llamada Elena. Era de una belleza impresionante, incluso de lejos, con el cabello oscuro recogido en un moño suelto. Pero estaba sentada en una elegante silla de ruedas plateada y motorizada. Sus movimientos eran rígidos, y su piel poseía una palidez translúcida que sugería que no había visto el sol en semanas. A su lado estaba Marcus, el hombre que Hux supuso que era el novio. Marcus era la imagen del éxito. Alto, vestido con un traje azul marino a medida y con el cabello perfectamente peinado. Para el observador casual, eran una imagen conmovedora. El esposo devoto y adinerado que cuidaba de su frágil prometida. Pero Hux no era un observador casual. Observó la postura de Marcus. No estaba con Elena. Se cernía sobre ella. Era una postura de dominio táctico absoluto. Cuando la coordinadora de bodas se acercó para hablar sobre la profesión, Hux vio que Elena empezaba a extender la mano, quizá para señalar el altar. Antes de que pudiera despegar del reposabrazos de la silla, Marcus se agachó. Para los invitados, parecía que le tomaba la mano con cariño. A través de los prismáticos de alta potencia, Hux vio la verdad. El pulgar de Marcus se hundió profundamente en el tejido blando de la muñeca de Elena, aplicando una presión específica para lograr la sumisión a pesar del dolor. Hux observó el rostro de Elena. No gritó, ni siquiera jadeó. En cambio, todo su cuerpo se puso rígido y sus ojos se llenaron de un vacío profundo y practicado. Era la mirada de alguien que había sido destrozado hacía mucho tiempo y había aprendido que la resistencia solo traía más dolor. «Mira eso, oso», susurró Hux, con una voz apenas susurrante. El perro respondió con un suave gemido, sus ojos dorados fijos en la pareja. El ensayo continuó, pero cuanto más observaba Hux, más se parecía el cuento de hadas a un secuestro de alto riesgo. Marcus no se separó de su lado ni un segundo. Cuando el viento arreció, enfriando el aire, Marcus cogió un chal para ponérselo sobre los hombros. No lo colocó con delicadeza. La envolvió con un movimiento enérgico y restrictivo, apretando los extremos bajo su brazo con tanta fuerza que apenas podía mover el torso. No era un acto de calidez. Era una camisa de fuerza camuflada en cachemira. Hux se fijó en los detalles más sutiles. La forma en que las damas de honor mantenían la distancia, mirando a Marcus con una mezcla de asombro y un ligero temor.
La forma en que los guardias de seguridad apostados alrededor del perímetro no parecían personal de eventos estándar. Se movían como mercenarios. Sus ojos escudriñaban la línea de árboles. Sus manos rondaban cerca de sus chaquetas. Esto no era una simple boda. Era un perímetro seguro. La silla de ruedas de Elena se enganchó en una alfombra decorativa cerca del altar. Intentó retroceder con la palanca de mando, pero la mano de Marcus se apoderó de la suya al instante, anulando su control. Se inclinó, rozando su oído con los labios como si le susurrara algo dulce. Pero a través de los binoculares, Hux pudo ver las venas abultadas en el cuello de Marcus. Elena abrió mucho los ojos, dirigiéndose hacia el borde del acantilado por una fracción de segundo, con una mirada de terror puro y sin adulterar. Era la mirada de una presa que se da cuenta de que la trampa finalmente se ha cerrado. Hux sintió un fuego familiar encenderse en su pecho. Se había pasado la vida protegiendo a la gente de monstruos en zonas de guerra, y reconocía a un monstruo cuando lo veía, incluso si llevaba un traje de $5,000. Marcus estaba usando la boda como una demostración pública de propiedad. La silla de ruedas no era solo una herramienta para la movilidad de Elena. En las manos de Marcus, era una jaula con ruedas. Al final del ensayo, Marcus le hizo una señal a uno de los guardias de seguridad, quien se adelantó para tomar las manijas de la silla de ruedas. Empezaron a llevar a Elena hacia una camioneta negra que la esperaba. Por un instante, mientras la silla giraba hacia el bosque, la mirada de Elena recorrió la arboleda. Por un instante, Hux sintió como si lo mirara directamente al alma. No había una súplica de ayuda en sus ojos, solo una profunda y aplastante resignación. No creía que la ayuda llegara. No creía que la ayuda existiera. Las puertas de la camioneta se cerraron con un fuerte golpe blindado, y el convoy aceleró, dejando los terrenos de la capilla en un silencio que ahora se sentía pesado y sofocante. Hux salió de detrás del árbol, con la mente acelerada. Sabía que el sistema legal sería demasiado lento. No tenía más pruebas que su propia intuición y unos segundos de observación del lenguaje corporal. Para la policía, Marcus era un pilar de la comunidad, y Elena era una mujer con discapacidad al cuidado de su héroe. Pero Hux sabía que no era así. Miró a Bear, que seguía observando las huellas de neumáticos en la grava. El perro levantó la vista hacia Hux, con un gruñido bajo vibrando en su garganta una vez más. «Lo sé, amigo», dijo Hux, bajando la voz a ese tono bajo y peligroso que usaba cuando una misión estaba en marcha. «No la vamos a dejar atrás». Hux volvió a mirar la capilla, luego los acantilados escarpados y traicioneros que conducían al océano. Empezó a calcular distancias, puntos de entrada y rutas de extracción. La boda era mañana al mediodía. Tenía menos de 24 horas para convertir una excursión por la montaña en una operación de rescate. Ya no era solo un excursionista. Y Bear no era solo un perro. La sombra tras el velo había quedado al descubierto, y el cazador ahora estaba siendo perseguido. La mañana de la boda llegó con una quietud engañosa, el sol asomándose entre la niebla costera como una mirada fría y crítica. Hux había pasado la noche en un estado de vigilancia incansable, repasando mentalmente la disposición táctica de los terrenos de la capilla. Sabía que una confrontación directa sería un desastre. Marcus tenía demasiado poder, demasiadas miradas indiscretas y una reputación que actuaba como un escudo impenetrable. Para salvar a Elena, Hux tenía que ser un fantasma. Tenía que penetrar el perímetro sin dar la alarma. Y para eso, necesitaba a su recurso más confiable. Oso se sentó a los pies de Hux en la parte trasera de su robusto todoterreno, golpeando con la cola con un solo golpe sordo contra el suelo. El perro percibió el cambio en la atmósfera. El juego de las rutas de senderismo había terminado. El trabajo había comenzado. Hux metió la mano en una pequeña bolsa táctica y sacó un arnés especializado. Era ligero y discreto, diseñado para mimetizarse con el pelaje del perro. A un lado, Hux metió un pequeño trozo de papel impermeable doblado en una funda translúcida oculta. También colocó un micrófono microscópico de alta ganancia, una reliquia de sus días como seguridad privada, en la parte inferior del collar. «De acuerdo, oso», susurró Hux, ahuecando el hocico del perro. «Esto es tranquilo. Encuentra a la señora. Dale el mensaje. Mantente invisible». Oso lamió la mano de Hux una vez,
un juramento silencioso de comprensión. Se acercaron a la capilla por la parte más espesa del bosque, aprovechando el espacio muerto donde las cámaras de seguridad no podían llegar debido a las formaciones rocosas irregulares. Hux se mantuvo agachado, arrastrándose entre los helechos hasta llegar al borde del césped bien cuidado. Desde su posición privilegiada, pudo ver la energía frenética del personal de la boda. Estaban izando lirios blancos sobre pilares, y un cuarteto de cuerda afinaba sus instrumentos. Las notas disonantes flotaban en el aire como una advertencia. Hux divisó la suite nupcial, una cabaña independiente con paredes de cristal conectada a la capilla principal por una pasarela cubierta. A través de las cortinas transparentes, vislumbró algo plateado. La silla de ruedas de Elena. Estaba sola, escondida en un rincón de la habitación mientras sus estilistas estaban ocupados en el vestíbulo. Marcus no estaba a la vista, probablemente ocupado actuando para los invitados que llegaban temprano o informando a su equipo de seguridad. Esta era la ventana. Con una señal brusca y silenciosa, Hux soltó a Oso. El Malinois se convirtió en una mancha de color caoba y negro, moviéndose entre la hierba alta con el silencio de una sombra. No corría como un perro en un parque. Se movía con la posición táctica de un explorador, deteniéndose tras los setos, sincronizando sus movimientos con los giros de los guardias que patrullaban. Cuando un guardia miraba hacia el bosque, Oso era una estatua. Cuando el guardia se daba la vuelta, Oso había desaparecido. Dentro de la suite, Elena se sentaba, mirándose en el pesado espejo con marco dorado. Vestía un vestido de intrincado encaje que parecía más una telaraña que un vestido. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Sus dedos temblaban con tanta fuerza que tuvo que esconderlos bajo los muslos para disimularlo. Para el mundo, era la pieza central de un evento multimillonario. Para ella misma, era un cordero conducido al matadero. Sabía que, una vez pronunciados los votos, Marcus ya no tendría que mantener la farsa del prometido cariñoso. Los documentos legales que la había obligado a firmar le transferirían el patrimonio restante de su familia, convirtiéndola en una carga inútil. La puerta del patio crujió. Elena se quedó paralizada, con la respiración entrecortada, esperando que Marcus irrumpiera con otra amenaza disfrazada de beso. Pero en lugar de unas pisadas fuertes, oyó el suave chasquido de unas garras sobre la madera. Giró la silla lentamente, abriendo mucho los ojos. De pie en el centro de la habitación estaba el perro más magnífico que jamás había visto. Estaba lleno de cicatrices. Su pelaje mostraba las señales de una vida al límite, pero sus ojos estaban llenos de una inteligencia ancestral y serena. Oso no ladró. No saltó. Caminó hacia adelante con una dignidad lenta y deliberada y apoyó su pesada cabeza directamente sobre las rodillas de Elena. El calor del animal provocó una descarga eléctrica en el cuerpo de Elena. Durante meses, el único contacto que había conocido era el de un frío control o un dolor calculado. Extendió la mano con cautela, hundiendo los dedos en el espeso pelaje detrás de las orejas de Oso. ¿De dónde has salido?, susurró, con la voz ronca por la falta de uso. Oso le dio un codazo en la mano, ladeando la cabeza para exponer el arnés. Elena vio el pequeño trozo de papel blanco. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un tamborileo rítmico y frenético. Con dedos temblorosos, sacó la nota de la funda. Un ladrido para sí, 2 para no. ¿Necesitas una salida? Elena releyó las palabras una y otra vez, mientras las lágrimas le nublaban la vista. Era un salvavidas arrojado al océano. Miró a Oso, que la observaba con una intensidad que parecía exigir coraje. Abrió la boca para hablar, para dar la señal, pero la pesada puerta de roble de la suite se abrió con una fuerza violenta que golpeó la pared como un disparo. ¿Qué es esto?, retumbó la voz de Marcus, vibrando con una furia silenciosa y aterradora. Entró en la habitación. Su presencia dejó al descubierto el espacio. No miró a Elena. Sus ojos estaban fijos en Bear. El rostro de Marcus se contorsionó en una máscara de asco. Odiaba todo lo que no podía controlar, y este perro representaba una variable salvaje e impredecible. Le dije al personal que no se permitieran animales, siseó Marcus, acercándose al perro. Buscó su cinturón, con la mano cerca de una funda oculta. Así es como pasas tu última hora como soltera, relacionándote con perros callejeros. El instinto de Elena fue ocultar la nota, encogerse de miedo,
Pero algo en la presencia de Bear cambió la química en la habitación. El perro no retrocedió. Cuando Marcus dio un paso adelante, el labio de Bear se curvó ligeramente, revelando unos dientes blancos y letales. Un sonido comenzó a emanar del perro. Una vibración de baja frecuencia que pareció sacudir las tablas del suelo. No era un ladrido. Era una promesa. Marcus se detuvo. Era un hombre que usaba el miedo como arma, pero por primera vez se enfrentaba a un oponente que no sabía cómo tener miedo. «Saquen a esa bestia de aquí», espetó Marcus, volviendo su ira hacia Elena. Entró en su espacio personal, agarró los mangos de su silla de ruedas y la giró para que se mirara al espejo. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. «¿Crees que alguien viene a por ti? Mírate, Elena. Eres una chica rota en una silla. Nadie va a venir, y si lo hacen, tendrán que pasar por mí». No vio la nota que ella apretaba en su puño. No vio cómo Bear se colocaba sutilmente entre Marcus y la puerta, ni cómo las orejas del perro se movían nerviosamente como si escuchara una voz que Marcus no podía oír. En el bosque, Jack se acercó el auricular a la cabeza. A través del micrófono del collar de Bear, lo había oído todo. La amenaza, la mueca, el sonido de las botas de Marcus. Apretó la mandíbula. Ya había oído suficiente. Hizo sonar su transmisor 2 veces, una señal para que Bear saliera. Dentro de la habitación, Oso emitió un único ladrido agudo y autoritario. Marcus dio un salto, sobresaltado por el repentino sonido. «¡Cállate!», gritó, abalanzándose hacia un pesado jarrón de cristal que estaba en la mesa auxiliar para lanzárselo al perro. Pero Oso ya se movía. Con la velocidad de un depredador, salió disparado por la puerta del patio, desapareciendo en la niebla antes de que Marcus pudiera siquiera respirar. Marcus cerró de golpe la puerta del patio y echó llave, volviéndose hacia Elena con la cara roja y sudorosa. «No importa. Las puertas están cerradas. Los guardias están armados. En 30 minutos, serás mía para siempre». Salió furioso para preparar la ceremonia, dejando a Elena sola en silencio. Bajó la mirada hacia su mano. La nota estaba arrugada, húmeda de sudor, pero el mensaje era claro. Miró la puerta por donde había desaparecido el perro. Por primera vez en un año, el vacío hueco en sus ojos había desaparecido. Fue reemplazado por una fría y ardiente chispa de desafío. Ya no era solo una novia. Era un activo en una extracción táctica, y estaba lista para cumplir su parte. La niebla que había envuelto la costa toda la mañana comenzó a disiparse, revelando un cielo color acero magullado. La ceremonia nupcial se celebró en la Lengua de Cristal, una espectacular plataforma de mármol emboladizo que se extendía sobre los escarpados acantilados, suspendida 60 metros sobre las agitadas olas del Pacífico. Era una obra maestra de ingeniería diseñada para brindar la sensación de volar. Pero para Elena, mientras la llevaban en silla de ruedas hacia el altar, fue como si la empujaran hacia un cadalso. La lista de invitados era un quién es quién de la élite de la ciudad. Inversionistas, políticos y miembros de la alta sociedad, todos vestidos de gris carbón y azul marino intenso, con aspecto de bandada de buitres posados en las sillas plegables blancas. Marcus caminaba detrás de Elena, agarrando con fuerza los manillares de su silla de ruedas plateada. Para el público, parecía un pilar de fuerza, inclinándose de vez en cuando para ajustarle el velo o susurrarle al oído. Para Elena, cada roce era como una marca. Al llegar al final de la plataforma, el oficiante comenzó el discurso inaugural. Su voz, amplificada por un sistema de sonido oculto, competía con el rugido del océano. Marcus se sentó junto a la silla de Elena, de espaldas al borde del acantilado. Observó a la multitud con una sonrisa de victoria absoluta. Había ganado. La fusión legal de sus propiedades estaba a solo minutos de concretarse con un sí. Bajo el amparo del rompimiento de las olas y la creciente música del cuarteto de cuerdas, Marcus se inclinó. El micrófono de su solapa estaba apagado, o eso creía. No sabía que Bear había dejado algo más que un simple recuerdo en la suite nupcial. Un transmisor militar de alta ganancia estaba oculto entre los pliegues del vestido de encaje de Elena, transmitiendo cada vibración a un receptor oculto en el bosque. «Míralos, Elena», susurró Marcus, con la voz impregnada de una mezcla tóxica de triunfo y crueldad. «Creen que esto es un romance.
No tienen ni idea de que están presenciando una liquidación de activos. Has hecho tu parte de maravilla, pero seamos sinceros. Cargarte conmigo el resto de mi vida no entraba en el plan de negocios. Las manos de Elena se apretaron en los reposabrazos de su silla. Lo miró con voz temblorosa, pero audible. ¿De qué estás hablando, Marcus? Marcus rió entre dientes, un sonido frío y seco que se perdió en el viento para todos excepto para Elena y el hombre que escuchaba entre los árboles. Los frenos de estas sillas son de última generación, pero no son infalibles. Un poco de grasa en la marcha correcta. Un trágico resbalón de un esposo afligido después de tomar las fotos. Los titulares serán perfectos. Novia perdida en el mar en un extraño accidente. Seré el multimillonario más compadecido del país, y las propiedades de tu familia serán legalmente mías para hacer con ellas lo que quiera. Extendió la mano y le acarició la mejilla, con los ojos tan fríos como el agua. No te preocupes, querida. Me aseguraré de que las flores del funeral sean tus favoritas. Es una pena que no estés allí para verlas. El oficiante llegó al momento crucial. Si alguien aquí tiene una razón justificada para que estos dos no se unan en santo matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Siguió la pausa nupcial habitual. Unos segundos de silencio cortés pretendían ser una formalidad. Pero el silencio se rompió. Un silbido agudo y penetrante resonó desde la alta colina que dominaba la capilla. No era el canto de un pájaro ni del viento. Era una señal táctica. De repente, el sistema de altavoces de alta gama, que había estado reproduciendo música clásica suave, emitió una fuerte y estridente explosión de estática. Entonces, una voz resonó por todo el acantilado, amplificada a un volumen ensordecedor. Los titulares serán perfectos. Novia perdida en el mar en un extraño accidente. Seré el multimillonario más compadecido del país. La multitud se quedó sin aliento. El sonido de la propia voz de Marcus, grabada hacía apenas unos momentos, resonó por los altavoces, repitiendo su intención asesina para que todos los invitados la oyeran. La expresión vacía del rostro de Elena se desvaneció, reemplazada por una mirada de determinación absoluta. Conocía la voz en la cresta. Conocía al hombre que había enviado al perro. Marcus se quedó paralizado, su rostro adquiriendo un tono grisáceo enfermizo. Miró a su alrededor frenéticamente. Sus ojos se posaron en la línea de árboles, donde una figura con equipo táctico descendía por la ladera rocosa a una velocidad imposible. Hux ya no era el excursionista silencioso. Se movía con la aterradora eficiencia de un seal en una extracción caliente, su ropa oscura confundiéndose con las sombras de los pinos. A su lado, una franja oscura de pelaje y músculos ya estaba a medio camino del césped. «¡Seguridad! ¡A por él!», gritó Marcus con la voz entrecortada. Los guardias que Marcus había contratado, los mercenarios disfrazados de acomodadores, sacaron sus armas, pero quedaron atrapados en una pesadilla óptica. No podían disparar contra una multitud de las personas más poderosas de la ciudad, y mucho menos detener la grabación que seguía reproduciéndose en bucle, exponiendo el plan de Marcus al mundo. Al darse cuenta de que su reputación y su libertad se desmoronaban en un instante, Marcus perdió el control. El calculador empresario desapareció, reemplazado por un animal acorralado. Sabía que la policía llegaría en minutos. Sabía que la grabación era su sentencia de prisión. Si no podía quedarse con la fortuna, al menos se vengaría. «Si caigo yo, tú vienes conmigo», rugió Marcus. No intentó huir. En cambio, se abalanzó sobre el respaldo de la silla de ruedas de Elena. Con una fuerza desesperada, desbloqueó los frenos manuales. La plataforma estaba ligeramente inclinada hacia el mar para el drenaje, y en cuanto se soltaron los frenos, la pesada silla empezó a rodar hacia el borde de la lengua de cristal. Elena gritó, agarrando las ruedas con las manos, pero Marcus estaba detrás de ella, empujando con todo su peso. Los invitados gritaron, dispersándose en una caótica ola de seda y esmóquines. El borde de la plataforma no tenía barandilla, solo un borde decorativo de cristal que jamás habría servido para detener una silla a toda velocidad. El rostro de Marcus era una máscara de puro odio mientras empujaba a Elena hacia la caída de 60 metros. No le importaba quién lo viera ahora. Quería ver el terror en sus ojos al caer al agua. Hux aún estaba a 50 metros, obstaculizado por la multitud en pánico. «¡Oso, vete!», gritó,
una orden que resonó como un disparo en el acantilado. El pastor belga Malinois no dudó. No corrió alrededor de las sillas. Saltó sobre ellas, un proyectil de 45 kilos de pelo y furia. Vio la silla acercándose al borde, con las ruedas delanteras ya suspendidas sobre el precipicio. Marcus se inclinaba para el último empujón, con los pies resbalando sobre el mármol mientras intentaba lanzar a Elena al abismo. En ese momento, el giro inesperado no fue solo la llegada de Hax. Fue darse cuenta de que Marcus había subestimado a todos en su vida. Elena, a quien creía rota, no se quedó allí sentada. Al llegar al borde de la silla, usó toda la fuerza que le quedaba para lanzar su peso hacia la izquierda, inclinándola. Esta fricción frenó el impulso lo suficiente como para que ocurriera un milagro. Oso golpeó la plataforma como un tren de carga. No fue a por la silla. Fue a por el peligro. Se lanzó al aire. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo derecho extendido de Marcus con un chasquido demoledor. La fuerza del impacto hizo que Marcus se alejara girando de las manijas, perdiendo el equilibrio. Pero la silla seguía moviéndose. Las ruedas traseras se deslizaban sobre el mármol resbaladizo, y el centro de gravedad se inclinaba hacia el océano. Elena miró por encima del hombro, sin ver nada más que las grises y agitadas fauces del Pacífico esperando para engullirla. El grito que escapó de la garganta de Elena fue ahogado por el rugido del viento y el romper de las olas. El tiempo pareció licuarse, extendiendo un segundo hasta convertirlo en una eternidad de terror. Las ruedas traseras de su silla de ruedas golpearon el borde mismo de la plataforma de mármol. El armazón metálico crujió al sentir la gravedad cobrar su premio. Sintió la inclinación nauseabunda, la sensación de un nudo en el estómago al desplazarse el centro de gravedad de la silla en el aire vacío. Tras ella, la lucha era un torbellino de violencia. Bear seguía aferrado al brazo de Marcus, su poderoso peso como un ancla que le había quitado la fuerza de apalancamiento. Pero el impulso que Marcus ya había iniciado era una ley física difícil de revertir. Hax llegó al borde de la plataforma a toda velocidad. No aminoró la marcha para evaluar la situación. Se abalanzó sobre el mármol resbaladizo, deslizándose sobre el pecho y extendiendo ambos brazos. Sus dedos rozaron el frío cromo pulido del armazón de la silla de ruedas justo cuando ésta se inclinaba más allá del punto de no retorno. Con un rugido gutural de esfuerzo, las manos de Hax se aferraron al metal. Sus músculos se tensaron, los tendones de su cuello sobresalían como cables de acero mientras luchaba contra el peso de la silla y la persona que estaba en ella. Por un instante, quedaron suspendidos en un tira y afloja sombrío contra el abismo. Las botas de Hax resbalaban sobre el mármol, los ojos aterrorizados de Elena se clavaron en los suyos, y la blanca espuma del océano aguardaba 60 metros más abajo. Con un último tirón explosivo, Hax jaló la silla hacia atrás, colocándola sobre la sólida superficie de la lengüeta de cristal. No se detuvo hasta que ella estuvo a 1,5 metros del borde, donde inmediatamente desbloqueó los seguros manuales y se arrodilló frente a ella. Elena jadeaba, con los pulmones ardiendo por el aire salado, y las manos le temblaban tanto que no podía soltar los reposabrazos. «Te tengo», dijo Hax, con una voz baja y tranquilizadora que atravesó su pánico. «Estás en tierra firme, Elena. Mírame. Estás a salvo». Cerca de allí, la lucha llegó a su inevitable fin. Marcus, cegado por el dolor y la ferocidad del K9, intentó escabullirse hacia el lateral de la capilla. Era un hombre que había vivido creyendo que el dinero compraba inmunidad. Pero ahora estaba descubriendo que a un pastor belga Malinois no le importan las cuentas bancarias. Bear soltó el brazo de Marcus solo cuando Hax emitió un silbido agudo y distintivo. El perro no retrocedió. Se quedó de pie junto al hombre caído, con un gruñido tectónico y bajo vibrando en su pecho, sin apartar la mirada de la garganta del villano. Marcus yacía sobre el mármol, con su costoso traje destrozado y manchado de sangre. Levantó la vista, recorriendo con la mirada al círculo de invitados a la boda, que ahora lo observaban con total repugnancia. La grabación de su voz aún resonaba por los altavoces, un fantasma de su propia malicia rondando la ceremonia. La policía local, liderada por un agente al que Hax había alertado horas antes, invadió el andén. No se dirigieron al heroico novio. Fueron directos a Marcus,
inmovilizándolo contra el suelo y cerrándole las esposas con una firmeza que marcó el fin de su imperio. Mientras la policía se llevaba a Marcus, intentó gritar un último insulto, pero el viento se llevó sus palabras y se las arrebató. Ya no era un coloso de la industria. Era solo un hombre pequeño y destrozado al que llevaban a rastras a una celda. Tras el incidente, hubo un torbellino de actividad, pero para Hux, Elena y Bear, el mundo se había vuelto muy silencioso. Los médicos llegaron para revisar a Elena, pero ella se negó a que la movieran hasta que hablara con el hombre que la salvó. Hux estaba a su lado, con la mano apoyada en la cabeza de Bear. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la profunda y pesada fatiga que sigue a un enfrentamiento a vida o muerte. ¿Por qué?, preguntó Elena con voz baja pero clara. No me conocías. Podrías haber seguido por ese sendero. Hux miró al horizonte, donde el sol finalmente se abría paso entre las nubes, proyectando un sendero dorado sobre el agua. En mi mundo hay un código, dijo simplemente. No dejas a nadie atrás. Bear lo vio primero. Sabía que estabas en problemas antes que yo. Simplemente seguí el ejemplo de mi compañero. La escena transcurre 6 meses después. La historia avanza rápidamente desde los tonos fríos y grises de la boda en el acantilado hasta el verde vibrante y exuberante de un parque público en el valle. El cambio en Elena es prácticamente milagroso. La silla de ruedas plateada ha desaparecido, reemplazada por un par de elegantes muletas. Se mueve con paso decidido y rítmico. Sus piernas, que se creían permanentemente debilitadas por el trauma y la negligencia que sufrió bajo el yugo de Marcus, se fortalecen cada día. No está sola. Bear corre en círculos amplios y alegres a su alrededor. El perro, que antes se movía con la seriedad sombría de un soldado, ahora lleva una pelota naranja brillante en la boca, meneando la cola con una felicidad frenética. Hux está sentado en un banco cercano, con una taza de café en la mano, observándolos con una leve sonrisa genuina. Había pasado años sintiéndose como un arma guardada en una caja, pero al ayudar a Elena a encontrar su libertad, había encontrado la manera de sanar su propio espíritu fracturado. Elena deja de caminar, se apoya en sus muletas y llama a Bear. El perro se detiene a sus pies, suelta la pelota y la mira con una devoción inquebrantable. La amabilidad no es solo un gesto de cortesía. La voz del narrador se desvanece sobre una toma a cámara lenta de los tres caminando juntos hacia el atardecer. A veces, la amabilidad es una intervención táctica. Es el coraje de ver más allá de la superficie, el instinto de proteger a los vulnerables y la fuerza para enfrentarse a un monstruo. Para un SEAL de la Marina y su K-9, la misión no terminó en el campo de batalla. Comenzó en el momento en que decidieron que una vida lo valía todo. Esta historia nos recuerda que los héroes no siempre llevan capa. A veces llevan botas de combate y pieles. A veces aparecen en nuestros momentos más oscuros, cuando hemos perdido la esperanza. Y a veces el arma más poderosa contra el mal no es una pistola ni un puño. Es la creencia inquebrantable de que cada vida tiene valor, que cada persona merece protección y que la valentía significa ponerse de pie cuando sería más fácil alejarse. Elena estaba atrapada no solo por su silla de ruedas, sino por un hombre que usaba la riqueza y el encanto para controlar y destruir. Marcus representaba un tipo particular de maldad, la que se esconde tras la respetabilidad, que convierte la vulnerabilidad en un arma, que cree que el poder significa no afrontar las consecuencias. Pero no contaba con una cosa. No contaba con un hombre que aún creía en proteger a los inocentes. No contaba con un perro entrenado para detectar el peligro y actuar sin dudar. No contaba con el hecho de que la verdadera fuerza no se mide por el dinero ni la manipulación. Se mide por la disposición a ponerse en peligro por alguien a quien no conoces. Hux podría haber ignorado lo que vio. Podría haberse convencido de que no era asunto suyo. Podría haberse marchado y dejar que el sistema se encargara, sabiendo perfectamente que el sistema a menudo falla a personas como Elena. En cambio, hizo lo que los guerreros están entrenados para hacer. Evaluó la amenaza, desarrolló un plan y lo ejecutó con precisión y valentía. Y Bear, ese magnífico animal, hizo lo que los perros hacen mejor. Presintió el peligro, protegió a su compañero. Cuando llegó el momento, actuó con fuerza decisiva. Juntos, se convirtieron en algo más que la suma de sus partes. Se convirtieron en el milagro de Elena.
Esta historia no se trata solo de un rescate. Se trata de reconocer que el mal a menudo se disfraza de bondad. Se trata de comprender que los depredadores más peligrosos suelen ser los que parecen más civilizados. Marcus tenía dinero, estatus y poder. Había creado la imagen perfecta del prometido devoto que cuidaba de su novia discapacitada. Pero bajo esa apariencia se escondía un monstruo calculador que veía a Elena como una propiedad, como un medio para un fin, como algo que se usaba y se desechaba cuando ya no era conveniente. La boda en sí fue concebida como el acto final de su actuación. Frente a cientos de testigos, consolidaría su control sobre la vida y la fortuna de ella. El hecho de que estuviera sentada en una silla de ruedas, vulnerable y aislada, la convertía en la víctima perfecta a sus ojos. Había pasado meses destruyendo su red de apoyo, alejando a sus amigos y familiares, convenciendo a todos de que él era su salvador. Para cuando llegó el día de la boda, ella estaba completamente sola, sin nadie a quien recurrir ni escapatoria. Excepto que no estaba completamente sola, porque a kilómetros de distancia, un hombre y un perro prestaban atención. Observaban cuando nadie más lo hacía. Actuaban cuando todos celebraban. Y eso marcó la diferencia. Vale la pena examinar los aspectos tácticos de este rescate. Hax no atacó a toda velocidad. Primero realizó un reconocimiento, recopilando información sobre la ubicación, la presencia de seguridad y, lo más importante, la situación de Elena. Usó a Bear como su explorador de avanzada, enviando al perro a la suite nupcial con un dispositivo de comunicación y un simple mensaje de esperanza. Esa nota, un ladrido para sí, dos para no. ¿Necesitas una salida? Fue un salvavidas. Le dijo a Elena que alguien la veía, alguien la entendía y alguien estaba dispuesto a ayudarla. En ese momento, el aplastante aislamiento que Marcus había construido a su alrededor comenzó a resquebrajarse. Ya no estaba sola. Cuando Marcus descubrió a Bear en la suite y lo amenazó, la respuesta del perro lo reveló todo. Bear no atacó. Simplemente se mantuvo firme, mostrándole a Marcus que había una fuerza en juego que no podía controlar ni intimidar. Y cuando Hax escuchó las amenazas de Marcus a través del micrófono oculto, tuvo toda la confirmación que necesitaba. Esto no fue un malentendido ni una reacción exagerada. Esto fue una verdadera amenaza para la vida de Elena. La decisión de transmitir la confesión de Marcus durante la ceremonia fue una brillante estrategia de guerra psicológica. Marcus había construido todo su plan en mantener las apariencias, en controlar la narrativa, en ser visto como la víctima o el héroe. Al manipular sus propias palabras, al admitir su intención de asesinar a Elena, Hax destruyó esa narrativa al instante. No hubo vuelta de hoja, ninguna explicación, ninguna forma de engañar a la multitud para que creyera algo distinto a lo que acababan de oír. A Marcus le arrancaron la máscara delante de todos los que importaban. Y cuando Marcus, en un último acto de furia desesperada, intentó empujar a Elena por el precipicio, reveló su verdadera naturaleza al mundo. Ya no era el hombre de negocios sereno ni el prometido preocupado. Era un asesino atrapado en el acto, dispuesto a matar frente a cientos de testigos porque su orgullo y su codicia no podían aceptar la derrota. En el momento en que Bear lo interceptó, agarrándolo del brazo e impidiendo el empujón final, se hizo justicia. Y cuando Hax, deslizándose por el mármol a toda velocidad, agarró la silla de ruedas y sacó a Elena del abismo, esa justicia fue completa. El rescate físico fue dramático, pero el rescate emocional que le siguió fue igual de importante. Elena había estado viviendo en un estado de indefensión aprendida, creyéndose débil, rota y dependiente de Marcus para sobrevivir. Su maltrato psicológico había sido tan severo que ya no podía ver su propia fuerza. Pero tras el rescate, rodeada de personas que realmente se preocupaban por su bienestar, comenzó un largo proceso de sanación. El hecho de que pudiera volver a caminar 6 meses después no fue solo fisioterapia. Fue el resultado de eliminar la influencia tóxica que había estado envenenando cada aspecto de su vida. Marcus quería hacerle creer que estaba paralizada, indefensa y dependiente. Reforzaba esa creencia en cada oportunidad porque le daba poder sobre ella. Pero una vez que se liberó de su control, una vez que se encontró en un entorno donde podía sanar en lugar de sobrevivir, su cuerpo comenzó a responder. Los médicos explicaron más tarde que gran parte de su inmovilidad había sido psicosomática,
una manifestación física del trauma y el estrés que había estado soportando. Su columna vertebral había sufrido daños, sí, pero no tan graves como Marcus le había hecho creer. Con la atención y el apoyo adecuados, podría recuperar gran parte de su movilidad. Esa es la naturaleza insidiosa del abuso. No solo daña el cuerpo, distorsiona la mente, haciendo que las víctimas crean mentiras sobre sí mismas, sobre sus capacidades, sobre su valor. Marcus había pasado meses convenciendo a Elena de que no era nada sin él, de que nadie más la querría, de que debía estar agradecida por su presencia en su vida. Y ella había empezado a creerlo. Pero un momento de genuina bondad, un acto de valentía desinteresada, destrozó esas mentiras. Hux no salvó a Elena porque quisiera algo de ella. No la rescató esperando gratitud ni recompensa. Lo hizo porque era lo correcto, porque su entrenamiento y su carácter le exigían proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Y esa pureza de motivación, esa sinceridad en su preocupación, le mostró a Elena lo que era la verdadera fuerza. No era dominación ni control. Era servicio y sacrificio. El papel de Bear en esta historia es innegable. Los perros de trabajo militares están entrenados para detectar amenazas, proteger a sus cuidadores y actuar con decisión en situaciones peligrosas. Pero también son animales increíblemente intuitivos. Bear presentía algo extraño en la escena de la boda antes que Hux. Su postura alerta, su gruñido bajo, su insistencia en investigar más a fondo. Todo provenía de un instinto perfeccionado durante años de entrenamiento y experiencia en combate. Los perros pueden oler el miedo, el estrés y la agresión de una forma que los humanos no pueden. Bear percibió la angustia de Elena a cientos de metros de distancia. Y cuando entró en la suite nupcial y se acercó a Elena, hizo algo extraordinario. Le ofreció consuelo. Apoyó la cabeza en sus rodillas, brindándole calor y presencia cuando ella no tenía ninguno de los dos. Ese simple gesto de compasión canina conmovió a Elena de una forma que las palabras jamás podrían. Le dijo que ella importaba, que su sufrimiento era real y que la ayuda era posible. Y más tarde, cuando Marcus intentó hacerle daño, los instintos protectores de Bear se activaron con una eficacia devastadora. No mató a Marcus, aunque ciertamente podría haberlo hecho. Neutralizó la amenaza con la precisión de un profesional entrenado, sujetando a Marcus mientras Hux completaba el rescate. La relación entre Hux y Bear representa algo más profundo que un simple hombre y su perro. Se trata de confianza, comunicación y un propósito compartido. Habían servido juntos en zonas de guerra donde decisiones instantáneas marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Habían aprendido a interpretarse mutuamente, a anticipar sus movimientos, a funcionar como una sola unidad. Y ese vínculo, forjado en el crisol del combate, resultó igual de valioso en una costa pacífica del Pacífico Noroeste. Cuando la gente pregunta qué hace a un héroe, esta historia ofrece una respuesta clara. No se trata de habilidades sobrehumanas ni circunstancias extraordinarias. Se trata de gente común que decide actuar cuando otros les dan la espalda. Se trata de ver la injusticia y decidir enfrentarla, incluso cuando es inoportuna, peligrosa o ingrata. Hux simplemente estaba de excursión con su perro. Podría haber disfrutado del paisaje y haber seguido adelante. En cambio, confió en sus instintos y en su compañero, y juntos salvaron una vida. Esta historia también resalta la importancia de la conciencia. ¿Cuántas personas pasaron por la capilla, presenciaron los preparativos de la boda y nunca se preguntaron qué estaba sucediendo realmente? ¿Cuántos invitados asistieron al ensayo y vieron a Elena en su silla de ruedas sin notar el miedo en sus ojos ni la tensión en su cuerpo? La sociedad a menudo nos enseña a no meternos en nuestros asuntos, a no involucrarnos, a asumir que lo que vemos superficialmente es toda la verdad. Pero a veces, la verdad se esconde bajo capas de engaño y respetabilidad. Marcus representaba un tipo de depredador que prospera a plena vista. Usaba su riqueza y estatus como camuflaje, su encanto y sofisticación como armas. Aisló a Elena sistemáticamente, alejándola de cualquiera que cuestionara su comportamiento u ofreciera su apoyo. Y casi lo logró porque la mayoría de la gente no veía más allá de la superficie. Vieron a un hombre rico cuidando a su prometida discapacitada y lo consideraron admirable. No vieron el control, la manipulación ni el abuso que ocurría a puerta cerrada. Hux lo vio porque le habían entrenado para verlo.
Su experiencia militar le enseñó a buscar lo que no encajaba, a confiar en su instinto cuando algo no iba bien y a actuar con decisión cuando se identificaba una amenaza. Y aunque había dejado el ejército, aunque técnicamente ahora era un civil, no podía acallar esos instintos. Cuando vio a Marcus lastimando a Elena, su entrenamiento entró en acción. Esta era una misión y la iba a cumplir. La grabación de la confesión de Marcus fue una prueba crucial. Sin ella, la situación habría derivado en un simple él dijo. Ella dijo. Con el dinero y los abogados de Marcus casi con toda seguridad ganando. Pero con su propia voz, grabada en cinta, admitiendo su intención de asesinar a Elena y haciéndolo parecer un accidente, no hubo defensa. El sistema legal finalmente pudo actuar porque las pruebas eran irrefutables. Esto subraya la importancia de la documentación en los casos de abuso. A las víctimas a menudo se les engaña. Se les dice que están imaginando cosas o que exageran. Pero cuando hay pruebas concretas, cuando las propias palabras del abusador las condenan, la justicia se hace posible. La transformación de Elena, de una víctima aterrorizada y controlada, a una sobreviviente fuerte e independiente, es el núcleo de esta historia. Su experiencia representa la realidad de que la sanación es posible, que el trauma no tiene por qué definirnos para siempre y que, con el apoyo adecuado, las personas pueden recuperar sus vidas. Pasó de no poder mantenerse en pie, tanto literal como figurativamente, a caminar sola. Pasó de creer que no tenía opciones a tomar las riendas de su futuro. Y del aislamiento a la conexión, forjando una amistad genuina con el hombre y el perro que le salvaron la vida. La imagen final de los tres en el parque, Elena caminando con sus muletas, Bear jugando alegremente con su pelota y Jax observando con silenciosa satisfacción, representa la redención para todos. Elena redimió su vida de las garras de su abusador. Bear redimió su servicio militar al seguir protegiendo y sirviendo en la vida civil. Y Jax redimió su propio sentido de propósito, encontrando significado más allá del campo de batalla al usar sus habilidades para salvar a alguien que necesitaba ser salvado desesperadamente. Esta historia nos enseña que todos tenemos la responsabilidad de prestar atención al mundo que nos rodea, confiar en nuestros instintos cuando algo parece ir mal y actuar cuando podamos ayudar. Puede que no todos seamos SLS de la Marina con perros entrenados para el combate, pero todos podemos ser conscientes, todos podemos ser compasivos y todos podemos optar por oponernos a la injusticia cuando la vemos. A veces, el acto de bondad más pequeño, el gesto de apoyo más sencillo, puede cambiarlo todo para alguien en crisis. Marcus está ahora en prisión, enfrentando cargos de intento de asesinato, agresión, fraude y muchos otros delitos. Su imperio se ha derrumbado, su reputación destruida y su libertad perdida. Elena ha reconstruido su vida a su manera, libre de su control y rodeada de personas que realmente se preocupan por su bienestar. Y Jax y Bear continúan con su trabajo, recorriendo los senderos, manteniéndose alerta y listos para actuar cuando el deber los llama. Porque para guerreros como ellos, la misión nunca termina realmente. Siempre hay alguien que necesita protección, siempre una amenaza que enfrentar, siempre una razón para mantenerse alerta y fuerte. Este es el verdadero significado del heroísmo. No se trata de gloria ni reconocimiento. Se trata de ver un error y hacer todo lo posible por corregirlo. Se trata de usar la fuerza para defender a quienes no pueden defenderse. Y se trata de creer, profunda e inquebrantablemente, que cada vida tiene valor y merece protección. Jax y Bear encarnaron esos principios y, al hacerlo, le dieron a Elena algo más preciado que la seguridad. Le dieron esperanza. Le demostraron que la bondad aún existe en el mundo, que aún hay personas que lucharán por lo correcto sin esperar nada a cambio. Ese es el legado de este rescate. No solo salvaron a una mujer de un destino terrible, sino que recordaron su propio valor, su fuerza y su capacidad para superar incluso las circunstancias más difíciles. Y al recordarle esas verdades, Jax y Bear nos lo recordaron a todos. Somos más fuertes de lo que creemos. Somos más capaces de lo que creemos. Y nunca estamos tan solos como nuestros miedos intentan decirnos. Porque en algún lugar, ya sea en un sendero brumoso o en el lugar más inesperado, hay personas y animales que se preocupan, que observan y que actuarán cuando llegue el momento. Y eso marca la diferencia.